Sí. Buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de los Jueves Enfermeros. Bienvenidos a todos. Hoy tengo una doble satisfacción de presentar, de participar en estas sesiones con que participe una compañera que no puedo ser objetivo con ella porque he compartido espacio y tiempo de trabajo, ¿no? Pero sí que, no hace falta tampoco que haga una presentación parcial, porque ella misma es una profesional, es una enfermera joven, y a pesar de su juventud tiene bastante experiencia, formada en la Universidad de Alcalá también, no solo como enfermera, sino máster en ciencias sociosanitarias, y que viene desarrollando una línea de investigación que está en curso y que pretendemos que finalice en el área, ¿no? Y con unos resultados en cuanto a cuidados de los que todos nos podamos beneficiar. Es Montserrat Burgos y sin más os dejo con ella. Sí, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar de la adherencia terapéutica, qué es eso de la adherencia terapéutica y qué podemos hacer para aumentarla en nuestros pacientes. Lo primero de todo es definir qué es la adherencia terapéutica. Tenemos que tener en cuenta que no solamente hace referencia al tratamiento farmacológico, sino que también engloba la dieta, el plan de ejercicio y muchas más cosas. La OMS nos la define como el grado de comportamiento que tiene una persona en relación con las recomendaciones que le hemos dado a los profesionales sanitarios. Es una definición que está incluida, esta es de la OMS y está incluida en la adherencia a los tratamientos a largo plazo. Debemos diferenciar entre adherencia y cumplimiento terapéutico. Antes siempre utilizábamos el concepto cumplimiento y ahora se utiliza más el concepto de adherencia. La diferencia fundamental es que el cumplimiento terapéutico es un concepto mucho más pasivo, que le da al paciente un papel pasivo, simplemente cumpliendo lo que el médico le recomienda que haga, mientras que la adherencia terapéutica hace referencia a un proceso más dinámico y sobre todo al consenso entre el paciente y el profesional sanitario. La adherencia deficiente causa complicaciones tanto médicas como psicosociales, reduce la calidad de vida de los pacientes, desperdicia recursos sanitarios y supone una carga muy importante en las enfermedades crónicas para los pacientes. Y vamos a ver el ejemplo de 3 enfermedades que son de las más prevalentes en la atención primaria para que veáis cómo influye una adherencia deficiente en ello. La primera de ellas es la diabetes. Solamente el 28% de los pacientes diabéticos consigue un buen control glucémico. Esto se traduce en un 5% del gasto sanitario. Aumenta entre 2 y 3,5 veces cuando aparecen complicaciones tanto micro como macrovasculares. Y los costes por hospitalización relacionados con estas complicaciones suponen entre el 30 y el 65% del total del gasto. En cuanto a la hipertensión, solamente el 25% de los pacientes tienen unos niveles óptimos de tensión arterial, relacionada directamente con una adherencia deficiente. Y además tenemos que tener en cuenta que la hipertensión tiene un papel muy importante en los accidentes cerebrovasculares y en los infartos agudos de miocardio, con lo cual el coste asociado es muy importante. El asma, igual, solamente el 28% de los pacientes cumplen un tratamiento preventivo regular. Incluso aquellos que tienen un asma grave, si tuvieran un buen control, supondría un ahorro de hasta el 45%. Y una buena adherencia terapéutica supondría una disminución del 20% de las hospitalizaciones. ¿Cómo clasificamos la adherencia o la adherencia deficiente? De acuerdo con el seguimiento, la podemos clasificar como parcial, aquella adherencia que falta solamente en algunos momentos, porque se nos olvida, porque lo hago solamente algunos días, porque me tomo menos dosis de la que me han pautado por miedo a los efectos adversos. Secuencial, por periodos de tiempo. Cuando tengo síntomas, sigo entre las recomendaciones que me han pautado y cuando no tengo síntomas, pues dejo de hacerlo. Completo, no hago absolutamente nada.
y de bata blanca, que es aquella adherencia terapéutica que solamente se sigue cuando está próxima la visita al médico o la consulta con el profesional sanitario. Según su intencionalidad, tenemos una adherencia deficiente intencionada, no hago nada porque no quiero hacerlo, no he ido a retirar las recetas, no hago la dieta, o no intencionado, que se relaciona fundamentalmente con los olvidos. Y otras formas de clasificarla, como primaria, que es aquella en la que no he hecho nada para hacerlo, que no he puesto de mi parte para seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios, y secundaria, cuando lo he hecho durante un tiempo pero dejo de hacerlo. ¿Cómo podemos medir la adherencia terapéutica? Hay fundamentalmente dos métodos, los métodos objetivos y los métodos subjetivos. Dentro de los métodos objetivos tenemos los directos, que son los análisis de laboratorio en los que vamos a medir la cantidad real de fármaco en sangre, y los métodos indirectos, objetivos indirectos, que sería el recuento de los comprimidos, la asistencia a las citas programadas y la valoración de los efectos adversos que aparecen con relación al tratamiento. En cuanto a los métodos subjetivos, son los que más utilizamos, en primer lugar porque su coste económico es más bajo y además porque tanto la entrevista clínica como los cuestionarios de autocumplimiento que veremos después me permiten obtener información no solamente del porcentaje de adherencia que tiene el paciente, sino también de las razones que hacen que esa adherencia sea deficiente. El primero de ellos es el test de batalla. Mide fundamentalmente o hace referencia fundamentalmente a los conceptos que el paciente tiene acerca de su enfermedad. Si es una enfermedad para toda la vida, si se corrige con dieta y tratamiento farmacológico y si sabe cómo le afecta. El test de comprobación fingida hace referencia fundamentalmente a los pacientes que se definen como cumplidores o como adherentes al tratamiento y les proponemos que vamos a hacerles un análisis clínico para determinar los valores de ese fármaco en sangre. Si es un paciente que en realidad no está siguiendo las recomendaciones que le planteamos, pues probablemente en ese momento nos diga, bueno, igual algún día se me olvida, igual no lo hago todo como lo tenía que hacer. Dentro de los métodos subjetivos también, el test de Morisky-Green es uno de los que más se utilizan. Hace referencia a la toma del tratamiento farmacológico. Si me tomo los medicamentos todos los días, si lo hago a las horas indicadas, si dejo de hacerlo cuando me encuentro bien, si dejo de hacerlo porque aparecen efectos secundarios. Y para considerar en este test que tiene una adherencia adecuada, las respuestas a las 4 preguntas tienen que ser correctas. Es decir, no, sí, no, no. Otro de los test es el de autocumplimiento o test de Heine-Sacker. El test de autocumplimiento es muy bueno porque es una pregunta abierta que nos permite obtener mucha información. Le planteamos al paciente, hay otros pacientes que tienen problemas en seguir el tratamiento o en tomar los comprimidos. ¿Tienes alguna dificultad en hacerlo? Y normalmente nos pueden decir en qué porcentaje no lo toman o podemos calcular más o menos en qué porcentaje siguen o no siguen el tratamiento que le hemos prescrito y además nos permite indagar sobre las causas que les hacen no seguir las recomendaciones que les hemos puesto. Más métodos subjetivos, la retirada de recetas. Vienen en la farmacia o cuando vienen a la consulta para prescribirles algo. No te hace falta que te haga la pastilla del azúcar, si hace más de 3 meses que no te la hago. Te la estás tomando, nos permite indagar muy bien sobre el seguimiento del tratamiento farmacológico. Evaluación de los resultados terapéuticos esperados, es decir, si hemos conseguido los resultados que nos hemos propuesto con los pacientes. Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay fracaso terapéutico debe evaluarse la falta de adherencia al tratamiento. ¿A quién le tenemos que medir la adherencia terapéutica? Lo ideal sería que lo hiciéramos con todos los pacientes, pero puesto que esto no es real por la presión asistencial, por el tiempo que tenemos en consulta, hay algunos pacientes en los que tenemos que tener especial atención. ¿Quiénes son? Los que tienen un tratamiento muy complejo, aquellos tratamientos que sabemos que pueden provocar efectos adversos importantes, los pacientes que tienen una atención fragmentada, diferentes profesionales que les prescriben diferentes tratamientos, una enfermedad que es asintomática, o sea, la mayor parte de las enfermedades crónicas, un seguimiento inadecuado del plan de alta o que directamente no haya un plan de alta, que no asista de forma reiterada a las citas programadas, falta de confianza por parte del paciente en el beneficio del tratamiento, falta de conocimiento de la enfermedad,
que tengan un deterioro cognitivo, que tengan enfermedades de tipo psicológico, fundamentalmente la depresión, dificultades para acceder a los sistemas sanitarios y el coste de la medicación, que actualmente con las nuevas formas de contribución en las recetas lo tenemos que tener muy presente, porque tenemos pacientes que antes no tenían que pagar nada, que son los pensionistas, y ahora tienen que pagar el 10%, y pacientes que se ha incrementado su aportación en la seguridad social, en las recetas. Y hay algunos de ellos que tienen una pensión o el subsidio de desempleo, que son 400 euros, y no pueden acceder a muchos tratamientos farmacológicos. ¿Qué factores influyen en la adherencia terapéutica? Como habíamos dicho al principio, la adherencia terapéutica es un proceso dinámico, multifactorial, que tenemos que evaluar de forma continua. Los factores que influyen son fundamentalmente 5, lo agrupamos en 5 grupos: los socioeconómicos o sociodemográficos, los relacionados con el tratamiento, con el paciente, con la enfermedad y con la asistencia sanitaria, con el equipo. Los sociodemográficos: ingresos, nivel de estudios y edad. Los pacientes que tienen un nivel de estudios más bajo, que tienen un nivel económico más bajo, tienen más dificultades para adherirse al tratamiento terapéutico. Y en cuanto a la edad, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los dos extremos: los niños y los ancianos. Los niños, ¿por qué? Porque la adherencia terapéutica depende de los padres. Tendremos que evaluar las creencias de los padres y todo el entorno del niño, y nunca darle una responsabilidad excesiva en el tratamiento, porque hay algunas veces, por ejemplo, con los inhaladores para el asma, que si no controlan bien la técnica, pues podemos tener un déficit en la cantidad de medicación que están tomando. Con los adolescentes, pues por las características propias de la adolescencia, me da igual todo, me opongo a todo lo que viene impuesto del exterior y además a mí no me va a pasar nada. Y luego a los ancianos. La edad no es criterio sine qua non de que vaya a haber una adherencia terapéutica deficiente, pero sí que tenemos que prestar una especial atención porque pueden tener un deterioro cognitivo, porque les cuesta más trabajo aprender, porque puede que algunos no sepan leer o tengan dificultades para comprender el tratamiento, y sobre todo también por la polifarmacia. Relacionados con la enfermedad: la gravedad, la presencia de síntomas y la presencia de discapacidad. Me voy a adherir mucho mejor al tratamiento cuanto más grave sea mi enfermedad, cuanto más síntomas tenga y cuanto más me limite. Relacionados con el tratamiento: la dosificación. Va a ser más fácil que siga un tratamiento si me tengo que tomar un comprimido al día que si me tengo que tomar 2. La vía de administración: es mucho más fácil para mí la vía oral que la vía subcutánea, por ejemplo. La duración: si me dicen que tengo que seguir ese tratamiento muy estricto durante una semana, un mes, un tiempo determinado, va a ser más fácil que lo siga que si me dicen que es para toda la vida. Los efectos secundarios: cuanto más efectos secundarios tenga el tratamiento, pues más trabajo me va a costar seguirlo. Y la complejidad del tratamiento. Os he puesto esto porque hay muchas veces que los tratamientos que tienen los pacientes son así. Relacionados con el equipo sanitario. Tienen más influencia que los factores sociodemográficos. La información es fundamental porque muchas veces es la única herramienta que tenemos los profesionales sanitarios para conseguir la adherencia terapéutica de los pacientes. La relación terapéutica enfermero-paciente o médico-paciente es tremendamente importante. Se ha visto que es el factor que más influye en la adherencia terapéutica del paciente. Si tengo con el paciente una relación basada en la confianza, en la empatía, voy a conseguir mucho mejor que se adhiera al tratamiento, que siga las recomendaciones que le estoy dando. Y variables relacionadas con la organización. La presión asistencial, el tiempo de las consultas, que muchas veces no estamos formados en habilidades sociales, que no tenemos formación acerca de la adherencia terapéutica y que muchas veces vamos así como un poco arrebatados. Y relacionados con el paciente. Las creencias que tiene, tanto acerca del tratamiento farmacológico y de la enfermedad, o del tratamiento de la terapéutica en general, no solamente el tratamiento farmacológico. Las metas esperadas: tenemos que saber qué es lo que espera el paciente del tratamiento. La motivación, la severidad que él siente de la enfermedad, cómo de vulnerable se siente,
y la autoeficacia percibida. Cuanto más autoeficaces son los pacientes, mayor es la adherencia que tienen al tratamiento. Y ahora, lo más importante, ¿qué es lo que podemos hacer? Las medidas que vamos a ver se centran fundamentalmente en lo que más está a nuestra mano, que es trabajar sobre el paciente y sobre las variables de la organización. Realizar historia de adhesión. ¿A quién? Pues en principio a todos los pacientes. Como eso probablemente sea un objetivo que no es muy real, pues nos vamos a centrar en aquellos pacientes en los que confluyen varios de las causas que hemos visto antes, de los factores de riesgo que hemos visto antes de que tengan una adherencia deficiente. ¿En qué consiste la historia de adhesión? Pues vamos a evaluar las creencias, los costos y beneficios que tiene el tratamiento para el paciente. Las enfermedades crónicas hay que tener en cuenta que muchas veces no solamente implican al paciente, sino que también implican a la familia. Los cambios en el estilo de vida son complejos, ¿vale? El grado de adaptación que tiene el paciente a la enfermedad, los sentimientos negativos generados por esa enfermedad y el apoyo social con el que cuenta. Tenemos que valorar no solamente si tiene o no tiene apoyo social, sino la calidad de ese apoyo social, porque se ha visto que hay muchas familias que son demasiado permisivas o demasiado estrictas y eso termina teniendo un efecto negativo en la adherencia terapéutica del paciente. Y la presencia de recaídas anteriores. Debemos proporcionar información. Ya hemos dicho antes que es una de las únicas o pocas herramientas que tenemos en nuestra mano para poner en práctica siempre en relación con la adherencia terapéutica. ¿Cómo os debemos dar la información? Utilizando frases sencillas y cortas, siempre frases afirmativas, presentar la información agrupada y ordenada, repetir la información, enfatizar qué es lo más importante, dar material escrito que apoye lo que les explicamos verbalmente, ilustrar la información, poner ejemplos, poner la información más importante al principio por el principio de primacía y al final por el efecto de recencia, evitar tecnicismos, pedir que nos repitan la información, formularles preguntas, aclarar dudas, corregir errores y al final de todo hacer un resumen de toda la información que le hemos dado. Aumentar la participación del paciente en la toma de decisiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Así, explicándole claramente al paciente su enfermedad, los posibles tratamientos con sus pros y sus contras. Conocer las expectativas del paciente, qué es lo que espera del tratamiento. Hablarle y escuchar sus preferencias sin juzgarle. Ayudarle a tomar sus decisiones. Aceptar que los beneficios y los inconvenientes que yo veo en el tratamiento no tienen por qué ser los mismos que ve el paciente. Que una vez informado tiene derecho a decidir si sigue las recomendaciones que le he dado o no las sigue. Y procurar que el paciente tenga siempre una lista actualizada de medicamentos. En el caso de que el paciente nos diga abiertamente que no va a seguir el tratamiento que le hemos propuesto, debemos dejarlo siempre registrado en la historia clínica. ¿Qué más cosas? Participación activa del paciente en el tratamiento. Esto lo conseguimos básicamente teniendo una relación basada en la confianza y en la empatía con el paciente. ¿Cómo lo conseguimos? Presentándonos, estableciendo contacto ocular, explorando sus expectativas, preocupaciones, metas, estar atentos tanto a la comunicación verbal como a la no verbal, responder a sus preguntas, otra vez evitar los tecnicismos, fundamental no emitir juicios, reforzar el reforzamiento positivo es un arma muy potente, dar ánimos, discutir los pros y los contras, generar sugerencias y fundamental negociar el tratamiento con el paciente y intentar que haya una continuidad en la atención. Voy a conseguir que se adhieran mejor al tratamiento si siempre les ve el mismo profesional sanitario. Enseñarles competencias y habilidades. Evaluar las necesidades educativas del paciente. Hay algunas veces que simplemente necesitan información, pero otras veces necesitan competencias mecánicas y físicas. Ver qué habilidades sociales tienen. Y técnicas de modificación de conducta. Les podemos enseñar técnicas de relajación, reestructuración cognitiva, resolución de problemas y valorar su autoeficacia. Ya hemos dicho antes que cuanto más autoeficaces son los pacientes, mayor adherencia terapéutica tienen. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia es cómo de capaz me siento de hacer frente a una situación. ¿Cómo la podemos aumentar? Rompiendo conductas complejas, es decir, programando objetivos pequeños y que sean fáciles de alcanzar para el paciente. Establecer un sistema de recompensas que esté pautado o que esté consensuado de antes y que se cumpla. Y evaluar
¿Qué técnicas utilizaron los pacientes en situaciones anteriores? Porque probablemente nos sirvan para la situación actual. Prevenir las recaídas. Existen situaciones de alto riesgo que se denominan así, que van a hacer que sea más probable que los pacientes tengan una recaída en el seguimiento del tratamiento. ¿Cuáles son esas situaciones de alto riesgo? La presión social, los estados emocionales negativos y los conflictos interpersonales. Y tenemos que tener en cuenta, tenemos que planificar que pueden ocurrir recaídas porque las recaídas forman parte del proceso de aprendizaje. Para prevenir las recaídas, ¿qué es lo que podemos hacer? Incluir a la familia y a los amigos en el entrenamiento, valorando siempre si ese apoyo es bueno. Esto debe ser el móvil, ¿no? Entiendo. Vale. Considerar la toma de decisiones del sujeto y la decisión de querer cambiar y desarrollar habilidades de afrontamiento para que sean más eficaces en las situaciones en las que hay un alto riesgo de incumplimiento. Otras intervenciones que podemos hacer. Grupos de ayuda para los pacientes o asociaciones de enfermedades de pacientes. Elaborar un plan de medicación. Preparando toda la documentación de la charla, descubrí esa página que es del Servicio Catalán de Salud y me pareció muy interesante porque permite elaborar un plan de medicación de una forma bastante sencilla y lo que más interesante me pareció es que nos permitía poner la fotito de los medicamentos. Por lo que os he dicho antes, hay algunos pacientes que no saben leer y tener la foto de la pastilla que se tienen que tomar en la comida les puede resultar tremendamente útil. El aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales en el profesional sanitario, técnicas asertivas de negociación y de entrevista, actuar sobre las variables de la organización sobre las que podamos actuar y que tengan un efecto negativo, como pueden ser, por ejemplo, que haya un recordatorio de citas, que ese recordatorio esté lo más próximo posible a la cita programada, el seguimiento telefónico, disminuir el tiempo de espera, asegurar la continuidad de la atención o planear y debatir con los pacientes por qué han faltado a las citas. El papel de la enfermería en la adherencia terapéutica. Como ya hemos visto, la adherencia terapéutica es algo muy complejo, un proceso dinámico que requiere una atención por parte de todo el equipo, una atención multidisciplinar. Pero la enfermería tiene un papel importantísimo y es la pieza fundamental. Porque las enfermeras valoramos las respuestas humanas a las enfermedades y no solamente la enfermedad en sí. Nos permite tener una relación mucho más estrecha con el paciente y obtener mucha información que otros profesionales sanitarios no van a poder tener. La OMS dice que los enfermeros juegan un papel muy importante en las intervenciones dirigidas a los pacientes a través de la educación y facilitando la adherencia a los tratamientos. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos hacer para aumentar la adherencia terapéutica de nuestros pacientes? Realizar la historia de adhesión, proporcionar información de forma clara, aumentar la participación del paciente en la toma de decisiones, dar responsabilidades al paciente sobre su tratamiento y sobre su enfermedad, enseñarle competencias y habilidades, aumentar su autoeficacia, prevenir las recaídas, incluir a la familia, elaborar un plan de medicación. Eso en cuanto al paciente. En cuanto a los profesionales sanitarios, desarrollar habilidades sociales, como hemos visto antes, técnicas asertivas, de entrevista, de negociación, y actuar sobre aquellas variables de la organización que tengan un efecto negativo y que podamos actuar sobre ellas. Como mensajes fundamentales de la adherencia terapéutica, que la falta de adherencia es un problema de una magnitud alarmante, que incrementa muchísimo la carga de la enfermedad crónica y los costes sanitarios, que el aumento de la adherencia aumenta la seguridad del paciente, que la adherencia es un modificador importante de la efectividad del sistema sanitario, que tiene un enfoque multidisciplinar en el que la enfermería tiene un papel relevante, formación de los profesionales sanitarios en adherencia, que es un proceso dinámico, multifactorial, que necesita un seguimiento, realizar intervenciones adaptadas a los pacientes y que sobre todo los pacientes necesitan que les apoyemos, no que les culpabilicemos. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? Allí, en la mesa. Allí.
No te he oído nada. Porque hay muchas veces que en vez de indagar qué es lo que les pasa, por qué no han hecho las cosas, directamente según entran por la puerta les echamos la bronca. Es que no has hecho nada de lo que te dije, y hay algunas veces que tienen dificultades que deberíamos valorar. Ayer, por ejemplo, en la consulta teníamos un paciente que volvió porque no podía comprar una receta que le habíamos puesto. Hay algunas veces que si no les damos esa confianza, no van a venir a decirnos, oye, es que no puedo comprar esta medicación, y directamente no van a seguir el tratamiento farmacológico, en este caso, que le hemos propuesto. A eso me refiero con no culpabilizar, que debemos indagar un poco más porque a lo mejor hay cosas de base que deberíamos saber para intentar solucionarlo. ¿Alguna pregunta más? Felicidades, Monse. Muy muchas gracias. Yo quería decirte que a principios de los años 90 se hizo aquí un estudio en hemodiálisis en concreto sobre la adherencia al tratamiento y en concreto el cumplimiento terapéutico farmacológico. Y salieron datos pues como los tuyos. 1/4 de las personas son los que cumplen y 3/4 no cumplen. Con la cantidad de fármacos en diálisis y los pacientes con patología renal, ¿no? Y un dato curioso que ha salido, pero a lo mejor no coincide exactamente con lo que has dicho tú. A nosotros nos salió que los pacientes que vivían en zonas urbanas cumplían peor que los que vivían en zonas rurales, que nos sorprendió porque contrastaba un poco con la información que teníamos o lo que decían los datos en la bibliografía, ¿no? Y también decir que en aquel estudio que se hizo entonces, las variables coincidían con las que tú decías y se vivía como un fracaso por parte de los profesionales y por parte de los pacientes. Y creo que eso es fundamental. Si entendemos lo que es la entrevista motivacional y el fundamento de la entrevista motivacional, siempre las recaídas es una parte del proceso de aprendizaje, pero para los dos actores, el profesional y el paciente. Entonces yo creo que fundamentalmente sería adquirir las habilidades comunicativas de los enfermeros sobre la entrevista motivacional. Y así el paciente tendrá confianza, nos dirá, mira, no puedo comprarlo, mira, no me lo puedo tragar, mira, yo esto nunca lo cumplo por la noche, porque si no estamos en una falsedad continuamente. Sí. Y depresiones y tristezas por parte de los profesionales, siempre igual, no cumples, 40 años lo mismo y aquí y tal, la bronca y esto, y te sientes mal. Y los pacientes, por supuesto, igual, te engañan para que no te sientas mal y luego es mentira todo. Sí, sí que es verdad. Y en relación con lo que has dicho del entorno urbano y el rural, hay una compañera que ha hecho un estudio hace poco en el que se ve que el seguimiento de los pacientes en el entorno rural, yo creo, intentaremos hacer una comparativa con el entorno urbano, pero ella ha llegado a las conclusiones de que cumplen más porque el seguimiento por parte de la enfermera es mucho más estrecho, porque es la enfermera de muchísimos años, es una enfermera que les hace PAEs y que tiene su seguimiento constantemente, y vamos a compararlo con el entorno urbano para ver si realmente eso es así, pero esa es la hipótesis que tenemos, que tienen mucha más adherencia porque el seguimiento por parte de su enfermera es mucho más estrecho y es la enfermera de siempre. ¿No crees que tiene que ver que las enfermeras de los pueblos no hacemos recetas y en la ciudad sí, las enfermeras sí que hacen recetas? Entonces, el tiempo que pierden en sacar 60 recetas no lo utilizan en ver si tienen adherencia o no al tratamiento. Yo creo que a ver si cambia con la receta electrónica, porque creo que a lo mejor quien me oiga no sé lo que pensará, pero yo pienso que perdemos mucho tiempo en sacar 20 recetas, 3 de tal, 4 de tal y 25 de tal. Y no nos ocupamos de cómo lo toma, todo lo que tú has dicho, que me parece importantísimo. Y en los pueblos no hacemos recetas. Van al médico y el médico hace sus recetas. Yo creo que ojalá cambiara esto. Quiero decir que a ver si con la receta electrónica nos ocupamos más a lo mejor de ver si se toma bien el tratamiento, o sea, si hay una buena adherencia y no si tiene o le quedan 3 cajas o 5.
Sí, estoy también de acuerdo contigo. Yo he trabajado en consultas en entorno urbano en las que se hacían recetas y consultas en las que no se hacían recetas, y es increíble lo que cunde el tiempo de consulta cuando no tienes que hacer recetas. Aunque parezca que es algo que se hace rápido, pues hay algunos pacientes que haces 2 recetas y tardas 2 minutos, pero hay algunas veces que se va muchísimo tiempo. Yo creo que con la receta electrónica eso cambiará. Espero. Gracias, Monse, y muchas gracias a todos por la asistencia.